Bueno, gracias Néstor nuevamente por la invitación. Para mí siempre es un placer y más cuando es gente de la casa. O sea, bueno, mi corazón, yo Sí. vivo actualmente en Medellín, pero mi corazón sigue en Barquisimeto todo el tiempo. Así que cada vez que la invitación viene de allá y que sé que me voy a reunir con gente de allá, pues para mí es un súper honor. Bueno, yo hoy voy a hablar de frenotomía en el recién nacido porque pues bien es un tema algo controversial, inclusive desde la ciencia y desde la literatura que hay. Y desde que me hice consejera de lactancia materna, pues eso me obligó definitivamente a investigar un poco más de esto. Hoy escuchaba una charla del doctor Raúl García en la mañana, mexicano, odontopediatra también, y a través de un artículo que él leía describía sobre qué nos hemos basado la medicina o los médicos, los odontólogos, la ciencia de la salud, sobre qué nos basamos para tomar nuestras decisiones. Y que muchísimas veces esas decisiones no las basamos en la evidencia, sino en lo que aprendimos en la universidad, en lo que aprendimos en un congreso, e inclusive ya se está incorporando dentro de nuestros puntos de información las redes sociales, que no debería ser el ideal, ¿no? Entonces, bueno, basado en que pues las decisiones tienen que ser en la evidencia, pues yo me he dedicado a estudiar este tema, ya que pues me ha tocado vivirlo últimamente pues muy de cerca, ¿no? El tema del frenillo lingual en relación a la lactancia materna, ¿ok? Bueno, ya Néstor lo dijo, yo soy de caraqueña, pero barquisimetana de corazón, duré muchos años viviendo en Barquisimeto y ahí aún lo guardo en mi corazón y deseo regresar, pero actualmente esta foto que está aquí no es la ciudad de Caracas, es la ciudad de Medellín. Vivo en Medellín, también una ciudad hermosísima de Colombia, también soy colombiana, a la que, bueno, agradezco haberme recibido y haberme dado las experiencias que hoy en día también puedo acumular desde el punto de vista profesional y personal. Entonces, bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer para hablar de frenotomía, pues es definir primero qué es el frenillo lingual. Uno ve con mucha frecuencia, sobre todo en el grupo de personas que trabajamos con lactancia materna y que no somos odontólogos, mencionar muchísimo, es que ese niño tiene frenillo. Y resulta que todos tenemos frenillo, ¿sí? Entonces vamos a empezar por definir el frenillo. Y una manera sencilla de definirlo simplemente es una cuerda o banda o mastil submucoso que se ubica en la línea media por debajo de la lengua o a nivel de la lengua, ¿ok? Sin embargo, Mills en el 2019 nos da una definición un poco más categórica, en donde dice que es un sistema de tejido conectivo o fascia, o sea, ya no se habla únicamente de una cuerda, que se extiende por todo el piso de la boca, que se extiende por todo el piso de la boca, y que el movimiento que se produce cuando hay movimiento lingual y se tensa esa fascia, va a producir subyacentemente un pliegue a nivel de la línea media, que es lo que nosotros vamos a reconocer como frenillo lingual, ¿ok? Entonces, es una estructura que no es totalmente aislada, ¿ok? También quiero hacer estas definiciones en este momento para que aclaremos aquí en adelante quién es, o sea, cómo vamos a definir desde el punto de vista quirúrgico. Y en el 2019, el manual publicado por el Pediatric Dentistry habla de definir frenotomía, frenectomía y frenuloplastía de una manera con la intención de alguna manera de que empecemos a hablar el mismo idioma, porque nos damos cuenta que en varios países y en diferentes regiones pues las llaman de distintas formas. Entonces, bueno, este manual de referencia habla de que la frenotomía es el corte simple o incisión del frenillo, es decir, es el corte con una tijera y listo, ¿ok? La frenotomía ya habla de una incisión un poquito, digamos, más profunda, en la que se deja curar por segunda intención. Y la frenuloplastía, la incisión que implica sutura, liberación del frenillo y corrección de la situación anatómica, ¿ok? Entonces, basado en esto, vamos a hablar en esta conferencia de frenotomía, que es simplemente el corte simple con una tijera del frenillo lingual en el caso de los recién nacidos. Ya, déjame acá que tengo. Ajá, yo misma me estoy tapando con él. Ok, ahora, necesitamos
también definir qué es anquiloglosia. ¿Okay? Y, por ejemplo, la doctora Janet Payard, que es una de las pioneras en cuanto a investigación contra el frenillo lingual y al problema que genera el frenillo lingual, ella habla, refiere en su artículo, que hay una anquiloglosia parcial y una anquiloglosia completa o verdadera, que la presencia de un sublingual que cambia de apariencia o función, o sea, que cambia de apariencia o la función de la lengua del bebé debido y hay falta de elasticidad y produce fijación demasiado distal debajo de la lengua o demasiado cerca de la cresta gingival. Los artículos usan el término de anquiloglosia general para hablar de anquiloglosia. Entonces, y en adelante ya hablo de, y cuando hablo de anquiloglosia, hablo simplemente de anquiloglosia parcial, porque realmente la anquiloglosia verdadera o completa es muy rara y generalmente está asociada a presencia de un síndrome o de otros síntomas añadidos o agregados, ¿ok? Hay otra definición de anquiloglosia de Janet Ballard, pero que aparece en un nuevo artículo que me gusta más y que habla de que la anquiloglosia simplemente es una alteración congénita caracterizada por un frenillo lingual anormalmente corto o grueso, ¿ok? Que restringe significativamente la movilidad de la lengua. Y aquí me gusta mucho esta definición, que de repente inclusive es mucho más sencilla de comprender, pero que habla de la función. Y lo subrayo porque creo que eso es un tema bien importante que lo vamos a tratar acá y del que vamos a hablar aquí, porque el tema de la función es de suma importancia para nosotros tomar decisiones en cuanto a si sí o si no es necesaria la frenotomía. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características de un frenillo o una anquiloglosia? ¿Ok? Bueno, lo primero, que la punta de la lengua se la lengua, que la punta de la lengua tiende a tener forma de muesca o inclusive de corazón cuando esa unión o ese frenillo está muy corto, ¿ok? Que además de eso el examinador no puede extender manualmente la lengua, o sea, si él quisiera extender hacia arriba la lengua, no lo puede lograr, ¿ok? Y además que el frenillo se observa corto y poco elástico, generalmente menor a 1 centímetro, y que la lengua a veces está unida al reborde alveolar, como se ven en la foto. Entonces, a mí me gustó mucho ver este estudio de la doctora Martinelli en el 2014, que habla, digamos, es un estudio longitudinal de las características anatómicas del frenillo, y ella compara frenillos de varios pacientes desde un mes de nacido hasta los 12 meses. Y ella determina que no hay cambios en el grosor del frenillo lingual ni su fijación en la lengua con respecto al piso de la boca, por ejemplo, de los lactantes durante el primer año de vida. Lo que quiere decir que el frenillo lingual no se modifica. O sea, no podemos hacer ejercicios o no podemos hacer terapias que elastice o que le dé más elasticidad a ese frenillo, que simple y llanamente ese frenillo no presenta variaciones, por lo menos hasta los 12 meses de nacido. ¿Ok? Y bueno, hay que hablar de la clasificación anatómica que hace Corilos acerca del tipo de, cuando estamos hablando de clasificación, estoy hablando de clasificación de anquiloglosia, ¿ok? Entonces, Corilos clasifica la anquiloglosia desde el tipo 1 al tipo 4, siendo el tipo 1 la más grave o la más severa y el tipo 4 la menos severa. Y en donde clasifica, por ejemplo, al frenillo tipo 1, prácticamente una anquiloglosia en donde la lengua está pegada a la punta y es esa forma de corazón típica que el bebé no puede desplazar ni protruir ni subir nunca la lengua. El tipo 2 habla de que no llega a la punta, pero que la lengua se torna cóncava, y generalmente el tipo 1 y tipo 2 son los que llaman frenillos anteriores. Frenillo tipo 3, que es un frenillo que visualmente no es tan llamativo, pero que uno nota cuando el bebé quiere llorar o quiere protruir, igualmente la lengua se queda.
y no alcanza a llegar al paladar. Y el tipo 4 es un frenillo que no es visible, que es el conocido frenillo submucoso, porque no se puede evidenciar tan fácil clínicamente, pero uno nota que la lengua igualmente es cóncava y no puede subir o no se puede protruir. En los últimos dos frenillos, tanto el tipo 3 como el tipo 4, son los que llaman frenillos posteriores. Esta es la clasificación que tenemos de la anquiloglosia y es la clasificación que han usado para hacer diagnóstico. ¿Ok? Sin embargo, quiero que al terminar esta conferencia, justamente los que ya tenían la información la cambien, o los que no tenían la información partan de aquí para saber que esto simplemente es una clasificación visual y que no nos permite hacer un diagnóstico. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que no podemos decir, este paciente tiene una anquiloglosia tipo 3, necesita frenotomía. O este paciente tiene una anquiloglosia tipo 1, necesita frenotomía. O sea, el hecho de que haya alguna de estas clasificaciones no quiere decir que el paciente es candidato para una frenotomía. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico en un recién nacido en relación a la frenotomía? Y fíjense que aquí el manual del mismo Pediatrics Dentistry del 2019 está bien actual. Dice que la frenotomía y la frenectomía para las limitaciones funcionales y el alivio sintomático deben considerarse de manera individual. Es decir, no hay una cartilla que me diga un paciente con una anquiloglosia tipo 4 necesita o no necesita frenotomía o frenectomía, porque va a depender de la edad. ¿Ok? Entonces, de ahí que es importante que para tomar decisiones se haga un buen examen clínico y que ese examen clínico tiene que incluir tanto la apariencia, o sea, observar la apariencia y poder determinar la presencia clínica de un frenillo corto y también de la función, es decir, de si hay limitación o no de esa lengua para cumplir la función para la que está dada o para la que lo estamos investigando, ¿ok? Entonces, ¿quién diagnostica la anquiloglosia? Y esta pregunta me gusta mucho y la contesta la doctora Pamela Douglas en el 2017 en un artículo donde habla de opiniones de expertos. Y ella dice que todos los grupos de profesionales de salud que se ocupan de recién nacidos y de bebés necesitan saber cómo realizar y realizar evaluaciones orales y ser capaces de identificar la presencia o no de un frenillo que sea potencialmente problemático en el futuro y que no solo está dado para los profesionales que apoyan la lactancia, ¿ok? Y ahí es donde pues se me prende la pregunta y yo digo, ¿quiénes deberíamos tener la capacidad de hacer un buen diagnóstico? Y pues está desde el neonatólogo, ¿ok? La enfermera que recibe a ese bebé, las consejeras de lactancia que apoyan a las mamás en los primeros momentos de la lactancia y de vida, el odontopediatra, que inclusive está de manera intrahospitalaria, el cirujano, ¿ok? Tanto el cirujano oral como el médico cirujano pediatra, el foniatra. Entonces, todos aquellos personal de salud que vamos a tener contacto con un recién nacido o con niños, debemos saber identificar cuándo un frenillo potencialmente puede llegar a ser problemático. Ahora, ¿cuáles son los problemas asociados a la anquiloglosia? Los problemas asociados a la anquiloglosia pues están redactados en varios artículos y algunos de ellos pudiésemos decir que son problemas de deglución, por ejemplo. Se hablan de dificultades motoras. Cuando decimos dificultades motoras es, por ejemplo, dificultad para besar, dificultad para tocar un instrumento, dificultad, inclusive mencionaba un artículo, para usar la punta de la lengua y limpiar la superficie de los dientes. Esas son las dificultades motoras. Hubo un artículo que refirió a deformidad en el incisivo inferior, recesiones gingivales a nivel lingual, ¿ok? Hay reportes de maloclusión clase 3, sin embargo, la verdad que la evidencia científica de que el frenillo lingual pueda producir o pueda desencadenar una maloclusión clase 3 es de muy baja calidad y muy baja evidencia, por lo cual no tomamos decisiones basadas en esto. De dificultades en el habla, ¿ok? Y de dificultad para la lactancia materna, que en todo caso sería la única razón que nos compete desde el punto de vista del recién nacido, ¿ok? Porque ya les vamos a explicar en basados a qué se toman las decisiones. Entonces,
Eh, es importante conocer cuál es la anatomía de la succión o cuál es la fisiología de la succión durante la lactancia. Y es que la lactancia materna es una actividad motora bien compleja, ¿verdad? Que requiere de la coordinación de succión, deglución y respiración al mismo tiempo por parte de ese bebé. Y que para la succión, el órgano de la lengua es súper importante. O sea, digamos, es un punto de importancia vital, ¿ok? Esa lengua va a estar encargada o va digamos, a referir cuatro movimientos importantes. Bueno, ya inclusive hay artículos que hablan de 5, pero hablamos de que necesitamos la extensión, la elevación, la lateralización y el peristaltismo de la lengua. Entonces, la extensión, ¿por qué? Porque cuando el bebé va a succionar del pecho, lo primero que hace es sacar la lengua, ¿ok? Para que cuando saca la lengua, después la eleva. Esa elevación es lo que permite que el pezón digamos, por de alguna manera, se ubique contra el paladar y exprima o ayuda a evacuar esa leche, ¿ok? La lateralización, que es importante para acomodar el pezón a la cavidad oral, y el peristaltismo, que no es un peristaltismo como tal, sino movimientos ondulantes que produce la lengua durante la succión. Entonces, bueno, aquí en este dibujo lo podemos notar, fíjense como primeramente la lengua se protruye, después se eleva, y el peristaltismo de la lengua es lo que va a permitir colocar al pezón contra el paladar para producir la salida o evacuación de la leche. Entonces, es un mecanismo bien complejo y en donde definitivamente la lengua tiene una importancia significativa. De allí que sea importante poder producir un buen diagnóstico cuando estamos frente a una lactancia materna. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que se pueden presentar en la lactancia con respecto a la presencia de un frenillo corto o de anquiloglosia? En la madre, generalmente vamos a observar dolor y erosión en los pezones, producto de que como la lengua no está en condiciones de cumplir su trabajo, como se los venía explicando antes, con cada uno de los movimientos que debe realizar, entonces al paciente o al niño, al recién nacido, no poder sacar la lengua y llevarla, elevarla y colocar el pezón contra el paladar para que se produzca la eyección de la leche, pues lo que sucede es que los rebordes alveolares son los que producen esa compresión y generalmente esa compresión se coloca sobre únicamente el pezón y no sobre la areola, que es lo que debe o sea, lo que debe el bebé presionar realmente con la lengua, más la areola que el pezón. Entonces, ¿qué se va a producir? Erosión en los pezones, grietas en los pezones, muchísimo dolor y dolor mamario, ¿ok? Generalmente esto por más de 15 días, porque entonces nosotros vamos a notar que durante la lactancia materna, en los primeros 15 días, pues la madre puede presentar dolor mamario, puede presentar molestia en los pezones, mientras se produce la adaptación y, digamos, que la lactancia materna como tal se instaure, pero si persiste por más de 15 días, podemos pensar que ya hay otro factor que puede estar ocasionando ese problema, ¿ok? Pechos dolorosos porque simple y llanamente si el bebé no está en la capacidad de hacer una buena succión o una buena evacuación de esa leche, una buena extracción de esa leche, entonces los pechos se van a cargar de leche y van a producir dolor. Se puede llegar a producir una disminución de la producción porque la producción de la leche materna depende del estímulo. Y si no hay una buena succión y no hay un buen estímulo, pues simplemente el organismo dice, este bebé no está consumiendo tanta leche, vamos a producir menos. Y entonces se produce una disminución en la producción. Se puede llegar a producir conductos obstruidos porque como no hay salida de la leche, esa leche se calcifica y produce obstrucción de los conductos. Pudiese llegar a producirse una mastitis, producto de que como no hay extracción o salida eficiente de la leche, se acumula dentro de los pechos en los primeros meses donde todavía no se ha logrado la regulación de cantidad de la leche que el bebé necesita. Entonces puede llegarse a producir procesos como mastitis y como abscesos seguidamente mamarios. Por supuesto va a haber una frustración y desilusión y desánimo de la madre porque no sabe qué hacer y eso puede llevar generalmente a un destete prematuro, a que la madre abandone la lactancia.
Esto desde el punto de vista de la madre. Desde el punto de vista del bebé, pues por supuesto vamos a tener un agarre y una succión incorrecta porque el bebé no tiene el mecanismo o su lengua no tiene el mecanismo cómo realizar los movimientos que les describí. Va a traer como consecuencia que mastique el pezón en vez de producir la compresión sobre la areola, que es donde se debe hacer la compresión para que salga la leche. Por supuesto va a haber una transferencia ineficaz de la leche porque si no hay un buen agarre y no hay un buen vacío durante la succión, pues el bebé no va a transferir la suficiente cantidad de leche. Va a haber una pobre ganancia de peso producto de la baja alimentación. Se va a producir irritabilidad en el bebé y cólicos porque como no hay un buen cierre durante la succión, pues va a haber entrada de aire. Los bebés se fatigan, ¿ok? Porque de tanto chupe, succiones, no me sale nada, entonces se fatigan, ¿ok? Y al poco tiempo, o sea, digamos, uno los nota cansados y se desprenden del pecho al poco tiempo de iniciar la toma, o se pueden convertir en tomas extremadamente largas e interminables, porque como sale poco, el bebé tiene la necesidad de seguir succionando hasta calmar el hambre, ¿ok? Y otra característica muy frecuente cuando hay dificultades en la lactancia producto de anquiloglosia es un chasquido lingual, debido a que como hay una pérdida de vacío, se escucha el bebé succionando con chasquidos, ¿ok? El típico chasquido de la succión. Ok, entonces ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una anquiloglosia en el recién nacido? Lo primero que hay que hacer es entrevistar y evaluar a la madre sobre su confianza y sobre la comodidad que tiene durante la lactancia. Cuando nosotros hablamos de entrevistar y evaluar a la madre, hablamos de una consejería de lactancia. Y la consejería de lactancia incluye mirar cómo esa mamá se está pegando ese bebé, si lo está haciendo de manera correcta, cómo está posicionando el bebé, cuáles son las posiciones que usa, cuál es la información que tiene acerca de la lactancia. O sea, hacer una anamnesis completa, cómo ha venido la lactancia, si es solamente en algunos momentos donde se produce cansancio o dolor o es todo el tiempo, si ha tenido cirugías mamarias, por ejemplo, que podamos nosotros determinar si a partir de una cirugía haya algún problema, digamos, en los cortes o de los conductos mamarios. Necesitamos hacer una entrevista general y una consejería de lactancia para poder evaluar qué está pasando con esa mamá, ¿ok? Sin embargo, existen escalas que nos permiten determinar el, el dolor mamario, o sea, la escala de o sea, necesitamos hacer una buena anamnesis y además aplicar la escala SFMPQ, que es la que nos indica sobre el dolor mamario, ¿ok? Ok. Después de que nosotros hemos evaluado a esa mamá, necesitamos evaluar el bebé y necesitamos evaluar la lactancia como tal, ¿ok? Anteriormente evaluamos la mamá, evaluamos cómo están los pezones, cómo está el dolor, cómo es el agarre, cómo es la posición en que ella da a amamantar a ese bebé, cuál es la información que tiene, ¿ok? Y evaluamos el dolor de esa mamá. Después es importante evaluar al bebé, al binomio madre-hijo y a la lactancia, ¿ok? Inclusive hay una forma en cuanto al pesaje del bebé, ¿ok? Se puede pesar el bebé antes de la toma, hacer lo que tome y después nuevamente volverlo a pesar y hacer un diferencial. Y ese diferencial es el que dice más o menos la cantidad de leche que ese bebé ha consumido, ¿ok? Sin embargo, para ello necesitamos un peso y a veces cuando son consejerías directamente en casa y el personal no está totalmente equipado, pues es difícil hacer esa valoración, ¿ok? Pero aquí necesitamos evaluar a ese bebé, o sea, evaluar cómo es su succión y evaluar la lactancia como tal. Y para ello existen varias escalas. Tenemos la escala de Latch, que nos permite evaluar la lactancia. Necesitamos hacer una evaluación visual de esos pezones, de la técnica del agarre y de la ganancia de peso del bebé. O sea, ahí necesitamos no solo evaluar a la mamá como ente individual, sino que evaluar el binomio mamá. Y en tercer lugar, hacer un examen oral del frenillo lingual del bebé. Y para ello existe escalas que nos permiten determinar la eficiencia o la funcionabilidad de ese bebé. Y entonces las dos escalas más utilizadas es la escala de Bristol o TAVI y la escala de Hasselbalch.
La escala de Baker es el estándar de oro, o sea, es la escala que más utilizan para hacer los estudios. Sin embargo, en muchos países en Latinoamérica y en Brasil, que es uno de los grandes investigadores también de estos temas, utilizan la escala de Bristol y Tabi, por lo cual las traigo las dos para que las puedan observar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la escala SFMPQ, ¿ok? Que evalúa el dolor mamario, que se le entrega simplemente a la madre, y que con esta escala nosotros lo que queremos evidenciar es cómo es el dolor de esa mamá, ¿ok? Inclusive se muestra esta línea para que ella con una rayita coloque de no dolor a dolor extremo dónde lo ubicaría ella y cuál es la intensidad de ese dolor y en qué momento se da el dolor. Entonces ahí pudiésemos determinar si el dolor es constante, si es en todas las tomas, si es moderado, si es severo, si lo aguanta, si no lo soporta, o sea, cómo son las características de ese dolor. Y eso, la escala está dada pues de 0 a, el primer ítem está dado de 0 a 4 puntos. La escala analógica visual, que es la de colocar la rayita, y la escala de intensidad del dolor, que va desde 0 a 5. Entonces, en donde la mamá puede decir, no, no tengo dolor, el dolor es leve, es solo una molestia, es intenso, es horrible o es insufrible, ¿ok? Que realmente en la lactancia pueden llegar a haber dolores insufribles, cuando vemos esos pezones totalmente destrozados, sangrantes y rojos. Y tenemos la escala, bueno, esta sería para el primer punto, ¿verdad? Que es la evaluación de la madre. Y tenemos la escala de Latch, que va a evaluar las dificultades en la lactancia, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los ítems son el agarre, la deglución, si se escucha, si hay ruido, si hay deglución audible, el tipo de pezón de la madre, ¿ok? El pecho, o sea, cómo es el confort entre el pecho y el pezón, y cómo mantiene la madre colocado ese bebé al pecho. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del agarre, determinamos si el bebé se mantiene demasiado dormido siempre o simplemente no se pega al pecho. O, por ejemplo, si hay un buen agarre del pecho, que la lengua, los que conocemos de consejería, o sea, de lactancia, pues conocemos cómo deben ser la técnica del agarre, entonces hay que visualizar si la lengua está bien abajo, si los labios se ajustan, si la succión es rítmica, o sea, cómo son las características de esa succión, ¿ok? Y entonces vamos determinando la escala, desde 0 hasta 2. Por supuesto, si nosotros tenemos acá el resultado nos da 0, porque al final hay que sumar todos los ítems, de 0 a 4 vamos a notar que la lactancia es ineficaz y que hay una alta dificultad. Si nos da de 5 a 7, pues decimos que hay una dificultad media, y si nos da 10, es decir, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, decimos que la lactancia es eficaz, ¿ok? Entonces, 0 es ineficaz, es la peor nota, y 10 es la mejor nota, ¿ok? En el caso de la escala de la valoración de la lactancia. Y después tenemos la evaluación de la cavidad oral del bebé y del frenillo como tal. Y aquí es donde tenemos las dos escalas que les hice referencia. Tenemos la escala de Heiselbecker, que es la que yo más utilizo, en donde ella evalúa no solo el aspecto de la lengua, sino que también evalúa la función de la lengua, ¿ok? Y entonces se hace evaluación como, por ejemplo, de la apariencia de la lengua, si esa lengua es redonda o cuadrada, si ligeramente presenta una hendidura en la punta, si tiene forma corazón de B, entonces vas colocando los puntos y vas sumando. Como la elasticidad del frenillo, si uno lo observa muy elástico, si es moderadamente elástico, aunque ustedes pueden notar que pues esto tiene algún grado de subjetividad, pues el que trabaja normalmente con recién nacidos, pues lo va notando con mucha más facilidad. ¿Cómo es la longitud del frenillo? Si es menor a 1 centímetro, si es más o menos 1 centímetro, o si es mayor. ¿Cómo es la unión de ese frenillo con el frenillo lingual con la lengua? O sea, si es posterior a la punta, si es en la punta, si es la muesca en la punta, ¿ok? Y, por ejemplo, cómo es la unión del frenillo al reborde del velar inferior, si está lejos del reborde, si está unido al reborde, o es sobre el reborde, ¿ok? Y entonces, después de que hacemos esta observación de la apariencia y le colocamos un puntaje a cada uno de los ítems, sumamos, y si el aspecto de la lengua es mayor a 8, ¿ok? Entonces estamos hablando de que
clínicamente, desde el punto de vista de aspecto, hay una anquilaglosia significativa. Pero no nos podemos quedar solo con el aspecto, tenemos que hablar también de la función. Entonces, esta escala habla, por ejemplo, determina acciones como la lateralización, ¿ok? Y eso se hace con ciertos ejercicios, o sea, uno le masajea los carrillos al bebé o la comisura al bebé para motivarlo a que él lateralice la lengua, ¿ok? Entonces ahí evaluamos lateralización, evaluamos la elevación de la lengua, cómo la punta de la lengua puede llegar hasta el paladar o no, cómo es la extensión de la lengua, es decir, cuando él protruye la lengua, la deja, sobrepasa el reborde alveolar, llega hasta el reborde alveolar, queda por detrás del reborde alveolar, ¿ok? La expansión de la parte anterior de la lengua también es otra cosa que se evalúa aquí. Cómo es el vacío, cómo es la ventosa, ¿ok? Y eso uno lo puede observar durante la succión. El peristaltismo, por ejemplo, se mide colocando el dedo enguantado dentro de la boca del bebé y mirando o determinando las ondulaciones que produce esa lengua durante la succión. Y, por supuesto, por ejemplo, el chasquido. O sea, si hay presencia de ruido o no. Después que nosotros hacemos toda esta evaluación, hacemos la suma, dependiendo de cuál ha sido el puntaje que le hemos dado, 11 o más de 11. Néstor, ¿tú me escuchas? Porque aquí me dice que mi conexión es inestable. Escucho ¿Aló? sí, sí, todo bien. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, ok. Listo, perfecto. Si tú ves que hay algo que se interrumpa, me avisas, pero es que ahorita me dio ahí como, ajá. Con gusto. Entonces, ok, dale, pues, sí. Si esa función da 11 o más de 11, entonces estamos hablando de que desde el punto de vista de la función, ese frenillo está teniendo problemas, ¿ok? Y que hay una anquiloglosia significativa. Entonces, aquí estamos evaluando ambos ítems. Aquí tenemos la escala de Bristol, que la escala de Bristol y la escala de Tabi son las mismas. La diferencia es que para la escala de Tabi le agregaron las figuras, que lo que hace es que sea muchísimo más fácil poder hacer el examen teniendo la visualización. Y entonces son básicamente 4 preguntas. Y es, ¿cuál es la apariencia de la punta de la lengua? Entonces, si tenemos que forma de corazón es 0, si tenemos que solo una muesca es 1, o si tenemos simplemente una punta redondeada, el puntaje es 2. ¿Dónde está insertado el frenillo? Entonces, si está insertado en el reborde es 0, si está por detrás del reborde es 1, y si no toca el reborde es 2. Y así sucesivamente, por lo menos, ¿cuánto es la proyección de la lengua? Entonces, si es por encima del reborde, o sea, si es por detrás del reborde, si es sobre el reborde, o si es por delante del reborde. Entonces, en función de eso, vamos colocando aquí el puntaje que le damos a esa observación, ¿ok? Y vamos a decir que el 8 indica una función o unas características de aspecto normal de la lengua, de 6 a 7 se considera como en el límite, 5 o menos de 5 ya habla de un deterioro de la función de esa lengua, y por supuesto ya de 0 a 3 es una sospecha de anquiloglosia grave. Entonces, como podemos notar, son las dos escalas. Yo utilizo más la de Hasselbacher porque me parece mucho más completa, porque evalúa mucho más los movimientos de la lengua. Entonces, ¿cuándo está indicada la frenotomía en el recién nacido? Y pues definitivamente nosotros primero tenemos que determinar si ese recién nacido tiene un frenillo corto y si hay problemas de lactancia. Porque si no tenemos problemas, no tenemos nada que hacer. Miren, pasa con mucha frecuencia, y me pasa a mí con frecuencia, por ejemplo, madres que me llaman por un tema de lactancia, y entonces me dicen, no, es que la médico que vio al bebé antes de salir me dijo, tiene el frenillo corto, vas a tener problemas con la lactancia. O sea, ya declara una sentencia, y realmente no es así. Hemos notado, por ejemplo, cómo frenillos muy cortos que pareciera que evidentemente van a producir problemas, los niños logran adaptarse perfectamente y lograr la succión y el vacío sin ningún inconveniente. Entonces, un frenillo corto no quiere decir obligatoriamente que tiene que ser resuelto de manera quirúrgica. Nosotros primero tenemos que ver presencia en problemas de la lactancia para poder empezar a hacer la revisión. O sea, no podemos sentenciar a una mamá. Ahora, ¿qué sí debemos tener en cuenta? Y es que tanto el médico como la enfermera, como las personas que tienen el primer contacto con ese bebé, al hacer el examen oral, sí deben determinar si hay la presencia de un frenillo corto,
o de una posible anquiloglosia, entonces esa mamá debe ser una mamá monitoreada desde el punto de vista de lactancia hasta determinar que realmente no se está presentando un problema en la lactancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar las escalas de evaluación. Si tenemos una mamá con un frenillo evidentemente corto y además tenemos problemas en la lactancia, entonces lo que hay que primero que hacer es hacer una buena anamnesis, una buena consejería de lactancia y aplicar las escalas de evaluación. La del dolor de la madre, la escala de Latch, ahí me comí una C, para evaluar la lactancia como tal y la evaluación oral a través de las escalas de TAVI o de Heiselberg. Después que nosotros hemos tenido las evaluaciones y determinamos que hay una anquiloglosia significativa, entonces nosotros vamos a decir, sí, este bebé está teniendo problemas con lactancia, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Hay que, y definitivamente es el frenillo. Hay frenillos que evidentemente no permiten la protrusión de la lengua de manera adecuada, el bebé no logra adaptarse y no hay transferencia efectiva de leche. Entonces, si ya eso está comprobado, lo primero que necesitamos hacer es una derivación a consulta de lactancia. Bien al consejero de lactancia capacitado, bien al pediatra consejero de lactancia, porque necesitamos comenzar con una alimentación diferida, es decir, hacer extracción de leche materna y dársela a ese bebé de una manera distinta, que no sea con biberón, mientras logramos hacer digamos que la cirugía, ¿ok? Porque para la cirugía tienen que cumplirse ciertos parámetros, ¿ok? O sea, el bebé tiene que tener el peso adecuado, los días de nacido adecuado y estar en condiciones adecuadas para poder hacer la frenotomía. Entonces necesitamos derivar a una consulta de lactancia primero para establecer una alimentación diferida, ¿ok? Porque si no se pierde la lactancia. En segundo punto, hacer la frenotomía, ¿ok? Y el tercer punto, dar un seguimiento y control de ese bebé, de cómo va la lactancia y cómo va el peso. Porque muchísimas veces, por ejemplo, en mi caso, que soy consejera de lactancia, además soy odontopediatra, que en este sentido es un plus, porque yo misma hago la frenotomía, pero además también doy la consejería, mantengo el apoyo a la mamá. Inmediatamente se hace la frenotomía en el consultorio, nosotros pegamos ese bebé al pecho. Y parece mentira, pero la gran cantidad de veces las madres notan la diferencia de manera inmediata, ¿ok? Pero hay casos en que la mejoría no se presenta de manera inmediata, sino que a ese bebé hay que ayudarlo a estimular la protrusión lingual y ayudarlo con ejercicios para que logre obtener esa función lingual que deseamos. Entonces, igualmente tiene que haber un seguimiento y, por supuesto, un control de peso de ese bebé, porque no podemos permitir que haya una baja de peso o que podamos comprometer la vida del bebé, por lo cual es importante que haya un equipo multidisciplinario. Es decir, yo tengo la bendición de ser odontopediatra y consejera, pero quienes no necesitan armar un equipo multidisciplinario que les permita tener el soporte desde el punto de vista de la observación de la lactancia de una manera adecuada, además de la cirugía, ¿ok? Ahora, si notamos una anquiloglosia significativa, ¿ok? Pero se hace todo lo que hay que hacer, es decir, se corrige el agarre, se corrige la técnica, se ayuda a la mamá y vemos que se puede mejorar, porque en muchos casos con la pura consejería mejoramos. Entonces, simplemente hacemos un seguimiento con consulta de lactancia y si persiste la dificultad en la lactancia, entonces que se va a hacer la frenotomía y después el seguimiento de control y peso. Es decir, que muchas veces cuando vemos presencias de anquiloglosia, con cambios en la técnica, cambios en la posición para amamantar y algunos ajustes en la técnica, logramos que ese bebé se alimente de manera efectiva sin realizar la frenotomía. Entonces, por eso es que nosotros decimos que anquiloglosia no es igual a frenotomía todo el tiempo y que inclusive anquiloglosia más problemas de lactancia no es sinónimo de cirugía todo el tiempo, ¿ok? O sea, la conducta a seguir no es la cirugía todo el tiempo. Y aquí pues vamos a hablar de la evidencia científica. Hay mucha evidencia científica realmente, pero vamos a hablar de lo que está, pues, las revisiones sistemáticas, que son las que nos dan una vista más amplia de la situación. Y tenemos esta del 2013 de Finnegan, que dice que la frenotomía parece ofrecer beneficios a la lactancia a largo plazo en más del 50% de los casos. ¿Ok?
Tenemos otra, esta es del 2013 también, de la doctora Amanda Webb, que dice que la intervención quirúrgica del frenillo lingual es un procedimiento que es bien tolerado, que además proporciona beneficios objetivos y subjetivos, porque uno lo puede visualizar, ¿ok? En la lactancia, pero que sin embargo hay limitados estudios disponibles para que la evidencia sea de calidad. Entonces, desde el punto de vista de metaanálisis, nosotros necesitamos que la evidencia mejore, porque además hemos notado que los estudios, por ejemplo, no evalúan a los bebés a largo plazo. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la interrogante de decir, bueno, este bebé tiene un frenillo tipo 1, por decir algo muy corto, una anquiloglosia evidente desde el punto de vista clínico, no presentó problemas con lactancia, pero vamos a cortarle el frenillo porque probablemente no va a poder producir los fonemas adecuadamente cuando empiece a hablar. Y resulta que nosotros no podemos, o este bebé puede terminar en una maloclusión clase 3 producto de este frenillo corto. Entonces, hasta que no sea comprobada la función, nosotros no deberíamos tomar ninguna decisión. Si el bebé se pudo amamantar bien, probablemente pueda tener problemas, no tenga problemas desde el punto de vista de la fonación. Pero si los llegara a tener, es el foniatra el que debe determinar el corte del frenillo en el momento adecuado. Y que en ese caso ya sería una frenectomía, no una frenotomía, ¿ok? Entonces, lamentablemente, muy pocos estudios nos hablan de la disponibilidad de evidencia de calidad a largo plazo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una revisión de Cochrane, que es una revista, la verdad, con muy buena posición, que dice que la intervención quirúrgica es efectiva para la remisión de las limitaciones causadas en las alteraciones del frenillo lingual, pero hay un déficit de estudio con mayor calidad metodológica, lo que hablábamos anteriormente. Esta la tenemos del 2015 de Priscilla Policeni, que dice que la frenotomía reduce el dolor del pezón en las madres, reduce el problema al amamantar a corto plazo, que las investigaciones no encontraron un efecto positivo constante en la lactancia materna, es decir, no seguimos evaluando a esos bebés a largo plazo. Las investigaciones no informan de complicaciones graves del procedimiento, pero que el número total de bebés generalmente estudiados es muy pequeño. El pequeño número de ensayos junto con la deficiencia metodológica limitan la certeza de los hallazgos y se necesita mayor cantidad de estudios con una metodología mucho más precisa para que realmente se pueda dar o hablar de los efectos de la frenotomía a largo plazo. ¿Ok? Aquí tenemos otro estudio que es del 2016, que igualmente dice que bueno, en este punto hablan de frenectomía porque hablan más del tema de la corrección en niños más grandes cuando el problema es bueno, el problema es de fonemas, ¿ok? De pronunciación. Que la frenectomía para tratar la anquiloglosia en recién nacidos y bebés bueno, en este caso también por problemas de lactancia, parece ser seguro y puede conferir beneficios a la madre y al bebé. Sin embargo, los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta la subjetividad de las medidas, los problemas de generalización debido a los diferentes tipos de poblaciones y a la falta de información sobre los beneficios y daños a largo plazo. Y esto está muy dado también por justamente la falta de información que hay o la poca capacitación que hay dentro del gremio médico y del gremio de salud con respecto a lactancia materna, ¿ok? Y a la técnica de la lactancia materna. Y este último, que es del 2019, que es una política, o sea, o recoge la política, o recoge, digamos así, los artículos más importantes hablando de frenillo, y en este artículo sí hablan de frenillo lingual, labial superior, labial inferior, o sea, maxilar, nos nombran a todos, y dice que los artículos de revisión sistemática de la literatura reconocen el papel de la frenotomía y la frenectomía, en algunos casos para reducir el dolor del pezón materno y mejorar la lactancia materna, cuando el procedimiento se brinda junto con apoyo de otros profesionales de la salud aliados. Y volvemos a lo mismo, no solo es cortar el frenillo, sino ayudar y apoyar a la mamá en la técnica de la lactancia materna, que es de suma importancia, porque si no, pudiésemos inclusive no conseguir los resultados deseados con la sola frenotomía. Estos son estudios pues bastante nuevos. Este es del 2018 del doctor Roland Helcher, y él también habla de que la realización de una frenotomía en bebés con anquiloglosia es controvertida, que particularmente con respecto a los problemas de la lactancia, pues mucha gente dice no lo necesita, sí lo necesita, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y en este artículo ellos revisan la experiencia de la literatura y reúnen, ¿verdad? Y descubren que algunos bebés con problemas de lengua pueden presentar problemas en la lactancia, o sea, que no son todos.
que mientras que otros pueden alimentarse perfectamente. Lo que yo venía diciendo. Aquí tenemos que hablar de aspecto y función. Y que la literatura sugiere que los problemas médicos relacionados con la lactancia materna deberían ser únicos criterios relevantes para guiar la toma de decisiones para una frenotomía en la infancia. Entonces, la piedra angular para la mejor práctica son los exámenes meticulosos, el diagnóstico correcto y la clasificación del lactante con anquiloglosia. ¿Ok? Y este último, que es de la autora Bobak, que es un estudio de corte prospectivo, que dice que demostramos que además de que el dolor del pezón se disminuye, o sea, las medidas de los síntomas, el reflujo infantil y la autoconfianza en la lactancia materna también mejoran después de la liberación completa del frenillo. Y que además se identificó una población de pacientes que podrían beneficiarse de un mayor escrutinio de la función de la lengua infantil cuando no se mejoran los síntomas en la lactancia. O sea, que hace falta evidencia a largo plazo y monitoreo de esos bebés. Entonces, aquí es importante para recordar. Lo primero, que todos los recién nacidos, ya sean sanos o enfermos, deben someterse a un examen exhaustivo de la cavidad oral y de su anatomía. O sea, la persona, el médico, el ginecobstetra, el neonatólogo, la enfermera, el odontopediatra que está intrahospitalariamente, debe hacer o evaluar la función y la anatomía de esa cavidad oral. Este examen debe incluir palpación del paladar duro y blando, de las encías, las áreas sublinguales y los movimientos de la lengua, ¿ok? La elasticidad de esa lengua y la presencia e inserción de ese frenillo lingual. Lo segundo, que para identificar a los bebés que se beneficiarían de la frenotomía se requieren evaluaciones, o sea, se requiere una revisión eficaz tanto de la lactancia como de la apariencia, por un profesional que esté capacitado utilizando las herramientas de evaluación que ya las hablamos, y que la evaluación realmente sea objetiva más que subjetiva, para poder determinar la gravedad de la lesión, ¿ok? Y lo otro y más importante, que la frenectomía y la frenotomía, pues, estos son citas que yo copio y pego exacto de los artículos cuando los traducimos, y fíjense que hablan de frenectomía y frenotomía de manera indiscriminada, pero realmente aquí estamos hablando de frenotomía, está indicada en recién nacidos porque es rápida y relativamente fácil de lograr. O sea, es una técnica sencilla y las complicaciones postoperatorias no se, o sea, en la literatura se han descrito de manera muy rara. O sea, es un procedimiento bastante seguro, entre comillas, pues, con todo lo que tiene que ver con una cirugía y más en un recién nacido. ¿Ok? Y a mí me encanta esto que dice que contrariamente a la creencia popular de que unir el bebé al pecho es una habilidad de la que la madre viene dotada de manera innata, nosotros tenemos que sacarnos eso de la cabeza. La lactancia materna no es instintiva como en los animales, ¿ok? Como en los animales irracionales. Necesita de una habilidad aprendida, de la observación y la experiencia, que si hay ausencia de experiencia en la familia extendida, aquí hablan de la partera, debe ser quien transmite esas habilidades esenciales. Y he contado esta historia anteriormente. Uy, yo no sé cómo vamos de tiempo. Ajá, ya vamos pegaditos. Lo he hablado anteriormente. La revolución industrial trajo como consecuencia que durante muchísimos años se sustituyera la lactancia materna por la fórmula infantil, y nuestras abuelas, o sea, las abuelas de hoy en día tienen muy poca experiencia en lactancia y son las primeras en promover dentro de los hogares la incorporación de la fórmula infantil, porque es lo que conocen. Entonces, si hay ausencia de una familia que haya tenido experiencia con lactancia y que pueda pasar ese conocimiento a la generación siguiente, entonces necesitamos la presencia no solo de la partera, del equipo médico multidisciplinario que conozca de lactancia. Hoy en día yo creería que todo el que trabaja con recién nacidos y niños es importante que conozca de lactancia. Y que conozca de lactancia, porque ayer conversaba con una pediatra que me decía, es que en Colombia inclusive, por ejemplo, dentro del carnet de vacunación está considerada la lactancia materna como la primera vacuna. Entonces, nosotros muchas veces escuchamos a la gente decir, es que somos pro lactancia, y nos consideramos pro lactancia porque decimos que queremos la leche, que motivamos a las mamás a la leche materna, pero no nos capacitamos. Y en el primer resbalón en el que no sabemos qué hacer, por supuesto, para no comprometer la vida de ese bebé, metemos la fórmula infantil.
Eso lo hablo por médicos, lo hablo por odontopediatras muchas veces que promueven el destete, en la enfermera de neonatología que no está capacitada y que, o esos bebés que están hospitalizados, por ejemplo, y si la enfermera no está preparada para ayudar a la mamá a mantener la lactancia, termina siendo la fórmula infantil la sustituta. Entonces, definitivamente nuestra población y hoy en día la situación de pandemia que estamos viviendo nos los está pidiendo y nos está diciendo necesitamos hacer prevención y la lactancia materna está metida dentro de esa prevención. ¿Ok? Entonces, esta es una frase del doctor Carlos González, pediatra español, que me gusta mucho, dice que la lactancia materna no siempre es la mejor opción para la mamá, porque definitivamente para algunas madres termina siendo muy difícil conseguir e instaurar la lactancia materna y por eso necesita apoyo, ayuda y capacitación. Pero sí siempre será la mejor opción para el bebé. Y es de allí donde yo me agarro para decir que necesitamos capacitar al personal, que necesitamos, y si no nos capacitamos nosotros, contar con el apoyo de un profesional capacitado de nuestro lado para poder hacer la referencia oportuna, porque necesitamos hacer defensa de la lactancia materna. Y una lactancia materna por una anquiloglosia mal llevada o no tratada, termina siendo una causa común, bastante común, porque se habla de anquiloglosias entre el 4 y el 10% de los recién nacidos, termina siendo una causa de destete prematuro y de no permitirle a ese bebé tener pues la mejor alimentación posible, ¿ok? Bueno, estas son mis redes sociales, ahí está mi correo electrónico, no sé si hay alguna pregunta, si quedó claro, creo que el tiempo casi justo.